Bueno, chicos y chicas, bienvenidos entonces a esta clase. Hoy vamos a tomar lo que es la introducción al lettering como tal. Primero que quiero hacer es que sepamos a qué nos estamos, digamos, entrando, ¿sí? Qué es la idea de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, eso quiero que lo tengamos muy claro, muy presente. Bien, entonces hay que definir que lettering como tal, la palabra lettering significa letras dibujadas, ¿sí? Independientemente del estilo que sean, son letras dibujadas. Principalmente nosotros en ese curso lo vamos a enfocar a lo que es el estilo de lettering enfocado al brush pen, o sea, al punta pincel, ¿sí? Y a medida que pues vamos haciendo esto, la idea es desarrollar la técnica de la presión. Bien, entonces, eso quiero que lo tengamos muy claro, ¿sí? Porque es que hay otro tipo de lettering, que es un lettering antiguo, que era el que se manejaba con el que se hacía toda la publicidad anteriormente, antes de que existieran los computadores o los medios digitales, ¿sí? Ese lettering, que es el que se puede ver en los billetes, que es el que se va a ver también en los estilos de grabado o los que se vieron hacia los años 1900, 1800 y 1700, sobre todo en lo que fue Estados Unidos y Inglaterra y parte de Europa. Entonces ese es otro tipo de lettering. Pero el lettering moderno, que es el que nosotros vamos a iniciar, tiene que ver más que todo con este tipo de estilo, donde vamos a buscar, digamos, el color, vamos a buscar el adorno, como una forma de embellecer algo, ¿sí? Entonces, es importante, y aquí, digamos, en la clase de hoy, quiero darles a entender todo el tipo de lettering que hay, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con el curso es enseñarles un estilo, ¿sí? Y todos están aprendiendo el mismo estilo, pero el enfoque, o por así decirlo, como el sello personal, cada uno lo da, ¿sí? El lettering es muy, digamos, muy amplio. Entonces, puede ser que tenga todos el brush pen, ¿sí? Trabajando con punta pincel, pero todos no van a ser lo mismo o todos no tienen el mismo estilo, ¿sí? La misma esencia, ¿sí? Todos lo hacen diferente. Entonces, quiero que eso lo entendamos. Y para eso, pues, qué mejor que ilustrarlo con artistas de escritura como los que les voy a mostrar acá. Para iniciar, entonces vamos a mostrarles a My Lettering Co. Ellos son colombianos. Ellos manejan un estilo muy, por así decirlo, una esencia un poco más femenina, una esencia un poco más llamativa, ¿sí? O sea, hay que ver los detalles y con femenino y masculino no me estoy refiriendo al género de la persona que lo hace, sino me refiero a los detalles que implican, ¿sí? Esto es muy dual, ¿sí? Recordemos que somos muy duales, entonces aquí lo que quiero es ver que tenemos punta pincel, si ustedes se fijan acá, de alguna forma u otra, también vamos a trabajar la composición de texto, pero quiero que miremos este tipo de lettering, que es un lettering como muy rosa, como muy, no tan rosa, no con rosa hacia el color, sino con rosa la sensación. Entonces, quiero que veamos que vamos a trabajar independientemente si es un estilo que a ustedes les guste, les llame la atención. Ese es un tipo de lettering, ¿sí? Y casi es el que vemos hoy en día ante todos. Y eso es otra cosa. A veces los alumnos se quedan con el mismo estilo que el profesor. Y eso es algo que a los que yo le invito a que no se queden, que usted desarrolle y busque su propio estilo. Porque, digamos, a veces uno puede saber quién es alumno de quién por cómo las cosas que hace. Entonces, eso es importante, no quedarse, sino seguir avanzando. Ok, entonces este es un estilo y ustedes lo pueden ver, mucho color, mucho detalle, mucha naturaleza. Y es una parte, y digamos que si a ustedes les gusta, este puede ser un referente de ustedes. Bien, vamos a ir hacia otro que es un poquito ya más comercial, lo que se llama lettering comercial. Y es este señor, Ian Barnard. Él es creo que americano.
y ella se especializa en la producción digital de lettering, pero enfocada hacia lo comercial, ¿sí? Entonces, él desarrolla un lettering, no tiene que ver lettering, óigase bien, con la técnica brush pen. Lettering es dibujar letras y lettering brush pen es lettering dibujado con pinceles, ¿sí? O con punta pincel, marcadores o lápices punta pincel. Sí, quiero que entendamos las dos cosas. Entonces él enfoca el lettering hacia algo más digital, hacia algo más comercial, ¿sí? Que pueda ser usado como publicidad, específicamente diseñar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que tiene brush pen, sí, pero tiene otros estilos. ¿Que uno los puede desarrollar? Sí. Eso lo vamos a ver en el segundo nivel de este curso, que es aprender a tomar una tipografía y diseñarla. Entonces, quiero que vean que esto es lettering, no brush pen en su mayoría, pero sí tiene que ver con lo que yo quiero llevarlos a ustedes, que es a crear composiciones de texto, ¿sí? A crear composiciones de texto, a mirar la técnica de colores, gama de colores, ¿sí? Entonces, ese es un buen referente para, tanto si es digital o va a ser manual, independientemente de eso. Pero que sepan que el lettering no solo es como tal, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es escritura lettering o escritura brush pen, ¿sí? El script brush pen. Entonces, eso quiero que lo tengamos muy en cuenta y muy claro, porque todo es permisivo, ¿sí? O sea, de todo podemos aprender, ¿sí? Entonces, si este es un estilo que a ustedes les gusta o si encuentran y les parece chévere, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que ustedes ya pueden ir trabajando. Bien, el siguiente que les voy a colocar tiene que ver con esta chica que es argentina. Y es este lettering comercial también, pero más enfocado hacia el brush pen, ¿sí? Ustedes ya ven acá que casi todo es cursiva, casi todo es letra ligada, pero lo enfoca hacia el diseño y lo enfoca hacia la composición de texto. Entonces, si ustedes pueden ver acá todo esto y me parece fascinante, por ejemplo, este azulito de acá, tiene que ver con lettering, tiene que ver con precisión, tiene que ver con marcadores punta pincel o si usted quiere trabajarlo, este por ejemplo acá es con Crayola. Entonces es un estilo de lettering también muy aceptable, ¿sí? Entonces, ya hemos visto tres estilos, todos muy diferentes, ¿sí? Porque eso es lo que se busca, ¿sí? No quedar a hacer la repetición de otros, sino mirar. ¿Por qué les muestro todo esto? Primero porque es importante que ustedes reconozcan que aunque aprenden de la misma persona, no vamos a tener siempre todos el mismo estilo. Eso es una cosa. Y número dos, es importante tener referentes, ¿sí? Ejemplo, cuando yo voy a hacer un trabajo, me dicen, no, mira, queremos algo así, o mira, tenemos esta frase, entonces me dicen, tiene que ser en lettering, queremos que haya color, que haya mucho, que se vea muy juvenil o que se vea muy divertido. Entonces yo ya tengo mis referentes, entonces yo voy, miro y me digo, oiga, esto está como chévere, y empiezo a tomar como cositas, ¿sí? Como ingredientes de cada uno y luego los mezclo. Por eso es importante tener mucho referente. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan lo que es la letra Timoteo, esa letra, la letra Timoteo que es de expresión social. Y ustedes se fijan, en todo lado la hacen igual, ¿sí? Todos tienen los mismos colores, misma paleta de color, misma tipografía, el mismo diseño, los mismos muñequitos, ¿sí? Entonces uno no sabe de quién es quién, ¿sí? De qué artista es cada cosa, de qué artista de escritura es cada cosa. Entonces es importante por eso, aunque vamos a ver todos lettering brush pen, enfocado al brush pen o a la escritura lettering, el estilo que cada uno va a diseñar pues va a ser diferente, ¿sí? Aspiren a eso, que cada uno tenga su sello personal. Bien, ese me gusta mucho, creo que es uno de mis favoritos en cuanto a estilo de lettering brush pen que hay, porque ella juega mucho con color, con diseño, con estilo, nunca se queda en lo mismo, ¿sí? No es repetitivo, cosa que cansa a veces, la repetición cansa. Bien,
Vamos a ver otro exponente, que es este señor de acá, Stefan Kons. Ese es un lettering creative, artista creativo. Y él también tiene lettering, pero lo enfoca también hacia lo comercial, ¿sí? Hacia la publicidad, hacia el diseño como tal. Y lo que ella desarrolla es un estilo mucho más personal de él, ¿sí? Entonces, eso quiero que lo tengamos muy en cuenta. Muchas mezclas, muchas técnicas, ¿sí? Técnicas en pintura, técnicas en sombra, técnicas en relleno, técnicas en iluminación, todo eso tenemos acá. Entonces es importante que ustedes vayan viendo y vayan empezando a buscar sus referentes, ¿sí? Vayan empezando a buscar lo que les gusta, ¿sí? Que puedan tener ideas de todo lo que pueden ir haciendo. Bien. Entonces, tiene gran trabajo, tiene mucho, muy chévere. Esto es con pintura y colores, por ejemplo, ese de Pie Hop Lab. Entonces, hay que ir buscando, hay que ir mirando. Esto es LED, ese es Brush Pen. Aquí tenemos Brush Pen en la palabra. Entonces, eso es lo que yo quiero mirar. Entonces, vamos a ir viendo cómo todo se conecta, cómo se crea. Está este otro que es nuevo, que es Oktoberkraftwerk. Maneja el brush pen en un estilo más de composición de texto dentro de la misma línea de escritura, o sea, dentro de la misma, por así decirlo, caligrafía. ¿Sí? Dentro del mismo trazo, o sea, no hay como letras nuevas, ¿no? Sino hay rasgos de líneas, de terminados, de sombras que pueden funcionar. Entonces, también funciona mucho, ¿sí? A veces uno piensa que, como los que mostramos anteriormente, tienen que ser mucho de relleno o tienen que ser muy, muy profesionales. No, son cositas muy chéveres. Por ejemplo, este Paradise se ve interesante. Este Happy Birthday también se ve chévere, se ve cool. Entonces, no es tanto la cantidad, sino la calidad, que lo que uno haga sea bonito y agradable. Hay una forma de encontrar bastantes referentes en cualquier ámbito y es la siguiente cuenta de Instagram que se llama Calligraphy Master, que creo yo engloba a todos los artistas y letristas que hay a nivel global. Entonces, digamos que acá podemos encontrar de todo. Vamos a buscar entonces, esto es lettering, ¿sí? En un estilo mucho más libre. Entonces acá pueden buscar sus referentes, pueden ir a buscar y seguir esto y decirles, bueno, me gusta esto y voy miro el artista que lo hizo. Por ejemplo, esto es Brush Pen. Tenemos acá, entonces ellos suben unas imágenes para dar a conocer el trabajo de cada uno. Y el primero que tenemos, que es este, es Boogie Type. Y Boogie Type, miremos que también desarrolla un estilo de lettering de Brush Pen, pero mucho más, ¿cómo decirlo? Más fuerte, más rudo, por así decirlo, ¿sí? Sus rasgos se hacen con punta pincel, ¿sí? Pero sus rasgos son un poquito más rudos. Veamos acá, punta cónica en crayola. Entonces eso quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Todo es posible. Este es lettering, esto es Brush Pen. Entonces, ¿a ustedes les gusta este estilo? Sirve, funciona y se puede practicar. Entonces, Calligraphy Master nos ofrece gran variedad de personas y ¿qué? De conocer, ¿sí? A veces uno se queda mucho con... Aquí tenemos otro, Calligraphy Sutra. Esto también es lettering, un poco más suave que el anterior. Color, ¿sí? Entonces ya es uno sentarse y mirar qué le gusta a uno, qué uno quiere trabajar, ¿sí? Cuál es su línea creativa, por así decirlo, por dónde se quiere ir. Porque, como yo les digo, uno no puede pretender escoger todo,
Y pensemos que también este tipo de personas no llevan de ayer a hoy estudiando, llevan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y a raíz de eso también tienen una carrera de diseño gráfico a sus espaldas, entonces eso también pues pesa un poquito. Igual no se requiere tanto de decir de diseño gráfico para ser letrista, pero sí digamos que ayuda mucho porque pues uno recibe mucha técnica en cuanto a eso. Pero entonces lo que yo quiero es que entiendan que un producto de calidad y bueno como los que acabamos de ver no sale de la noche a la mañana, sale de mucha práctica, mucho estudio, entonces es a lo que yo los invito a trabajar. Ok, entonces traten de casarse con algún estilo, traten de empezar por uno, no tratar de picar aquí, picar aquí, picar allá, porque a veces por hacer más se hace menos. Entonces traten de buscar como su estilo, como que les gusta, como, oiga, esto está chévere, oiga, no me gusta esto, quiero que algo, lo mío sea muy similar o tenga ciertas características así. Entonces, para eso es importante tener referentes, ¿sí? Referentes. Entonces pueden seguir estos, sigan Calligraphy Masters si buscan ahí más seguidores. Hay varias páginas que comparten las piezas de otros, entonces nos ayudan a englobar el mundo. Igual Pinterest también es una buena opción para buscar ideas y buscar cuentas pues a grandes rasgos. Pero entonces lo que yo les invito es que con el lettering hoy en día ese curso o sí, literalmente, está muy en auge, ¿sí? Pero lo que uno puede ver y denotar es que todas las personas salen con el mismo estilo haciendo lo mismo. Y la idea es que no, la idea es que no. Usted, como yo siempre les digo a ustedes y a los alumnos que pasan por mi mano, yo a ustedes les enseño las bases. Lo que usted haga de ahí en adelante es cosa suya y la idea es que avance y no se detenga, ¿sí? Porque, pues, es a lo que estamos invitados. ¿Listo? Entonces, les dejo acá, entonces, para que sigan. Vamos a ver nuestra segunda parte, que es un poquito ya de explicación como tal de lo que vamos a ver y de lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos el lettering. Bien, entonces, continuemos. Bien, chicos, bienvenidos entonces a esta segunda parte en la que vamos a ya enfocarnos un poquito más en dos de los aspectos más importantes a la hora de trabajar la escritura lettering o la escritura brush pen, ¿ok? Bueno, si ustedes recuerdan en la sesión que tuvimos en vivo, hablamos de diferentes herramientas y materiales para facilitar este tipo de escritura, en el cual generalmente siempre se destacan tres. El primero que tenemos acá son marcadores tipo pincel, que son demasiado blandos y que su punta es como en fibras. El segundo que trabajamos fue el de Crayola. Y el tercero que son los tipo Tombow o tipo Prismacolor, Faber-Castell, marcas genéricas, Pelican, Ending, lo que ustedes encuentran en el mercado actualmente. Bien, vamos a hablar un poquito de cada uno y quiero iniciar primero por el de Crayola. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, digamos que hago esta explicación antes de hacer los ejercicios como tal porque es importante que ustedes los tengan presentes y claros. Y también pues cuando estoy haciendo los ejercicios de la forma manual, pues a veces es complicado que ustedes en la posición en la que ven el trabajo se vea la punta. Entonces, por eso quiero que sean muy conscientes. No es necesario tener los tres, simplemente les dije ayuda. Ya vimos en la parte anterior los diferentes estilos de texto que podemos llegar a realizar y también ejemplos de crayola y digamos con punta pincel. Entonces, ¿qué vamos a lograr acá? Bueno, en cuanto a crayola, pues la punta del marcador crayola o con punta cónica, lo que sucede es que la punta es firme, ¿sí? La punta es bastante dura.
entonces no permite una presión como tal. Entonces, para generar la sombra, y eso quiero que lo tengamos muy presente, vamos a tener una línea delgada y vamos a tener líneas gruesas, como la cuarta que tenemos acá, y una variación entre las dos, ¿sí? Siempre en la escritura brush vamos a trabajar con las dos, ¿sí? Lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero quiero que lo tengamos cerca. Línea delgada y línea gruesa. La idea es que con el mismo marcador se hagan las dos. Entonces, en el caso de Crayola es un poquito más sencillo, porque simplemente acá nos vamos a basar en la inclinación del marcador, ¿sí? Otra cosa importante es que ya aquí la postura de la mano, como la veníamos trayendo de la cursiva, ya no va a ser necesaria, ¿sí? Ya aquí ustedes pueden tomar su marcador como mejor les parezca o como siempre lo han usado, ¿sí? Entonces ya aquí no hay como una restricción en cuanto a la postura de la mano. Simplemente, si estamos o si ustedes van a trabajar con marcadores de punta cónica o Crayola, como se conocen, lo que necesitamos es la inclinación del marcador, ¿sí? El movimiento de inclinación. Entonces, para hacer líneas delgadas, la idea es que siempre sea casi unos 15 a 10 grados. Y para hacer la línea con sombra, va a ser necesario una inclinación aproximada de 45 grados del marcador. Óigase bien, si ustedes se fijan acá en esta imagen, tenemos que la punta y un lado más ancho, ¿sí? Entonces, ese lado más ancho, por así decirlo, tiene que acostarse para poder generar la sombra, la línea más gruesa. Eso es lo que vamos a ir practicando con el marcador Crayola y cómo debe de ir saliendo pues el resultado de esta técnica. Igual en la siguiente parte de este video, de esta clase, vamos a ver ejercicios puntuales para cada uno, de pronto pues para las personas que los tienen y van a trabajar con ellos durante este periodo de aprendizaje. Bien, el siguiente que creo que es el que la mayoría tenemos, que son los estilos punta pincel. Bueno, esos marcadores son hechos con espuma, ¿no? Son como hechos en una espuma. Y bueno, en cuanto a la fricción con el papel, se van a ir desgastando a medida que pasa el tiempo. Y lo que yo estoy viendo acá, o lo que estamos viendo en la imagen, es lo siguiente. Y lo que sucede es que si ustedes toman uno de sus marcadores, ven que la punta es totalmente recta, ¿no? Es muy puntiaguda. Y la idea es llevar el marcador a esta fricción con el papel, ¿sí? A esta intensidad. Y eso se logra presionando fuertemente, ¿sí? El marcador generalmente está siempre como nosotros escribimos, a unos acostaditos sobre la mano, pero tiene que generarse una presión. Entonces ustedes ubican el marcador y lo acuestan, ¿sí? Lo tratan de ir presionando. Tiene que ser con bastante fuerza. A veces nos da miedo dañarlo o que se va a averiar o que ya va a dejar de funcionar y no. Son diseñados para eso. Entonces quiero que mientras vamos viendo los ejercicios, esta posición del marcador sea puntual, ¿sí? La podamos hacer. Esto lo hacemos, paramos el marcador totalmente recto a 90 grados y lo presionamos hasta que se doble. ¿Sí? Entonces tenemos acá en el color fucsia, en el color azul, la presión que tiene que salir para hacer la línea gruesa y la inclinación que va a quedar entre el papel y la apertura de plástico del marcador. Para hacer las líneas delgadas simplemente se hace con un leve roce de la punta del marcador, entonces eso también hay que tenerlo bastante presente. Bien, entonces eso que casi todos vamos a usar en los ejercicios que vamos a ver a continuación son los que van a definir y van a empezar a trabajar. Lo que sí quiero es líneas delgadas y líneas gruesas, que ahorita lo vamos a explicar muy puntualmente en la letra, pero eso y por eso se requiere de este tipo de marcadores, ¿bien? Entonces, practicar mucho esto que se tiene que hacer acá.
que generalmente para nosotros eso es una presión, ¿sí? Una presión que tenemos que hacer, que se tiene que ejercer. Entonces, no les dé miedo dañar el marcador, no se van a dañar. Simplemente si suena tampoco es porque le pasa algo. Tiene que doblarse, ¿sí? En algunos van a tener que hacer una fuerza mayor que en otros porque algunos marcadores son más duros. Pero entonces, por favor, traten de que logren más o menos, esto puede ser alrededor de unos 7 milímetros, 8 milímetros de grosor, ¿sí? De lo que tiene que quedar acostada la punta. Entonces, importante que lo practiquen. Y la tercera herramienta, de pronto para quienes los tengan o los hayan conseguido o vayan a trabajar con ellos, son los tipo Pentel, que son marcadores punta pincel. La punta ya no es en espuma como los anteriores, sino que son como en fibras, ¿sí? Son como hilitos de fibra. Entonces, parecido más o menos a las cerdas de los esmaltes, ¿sí? De la brocha del esmalte. Eso permite que duren más tiempo, ¿sí? Pero a la vez que sean mucho más blandos. Entonces, si tienen estos, traten de practicar también la presión, número 1, y también que la línea delgada sea lo más fina posible. Igual para todos los otros aplica. La línea delgada tiene que ser demasiado delgada y la línea gruesa pues tiene que notarse, o sea, se tiene que encontrar la diferencia entre las dos. Ok, entonces eso va a ser importante. Entonces tenemos estas tres posibilidades de encontrar materiales que nos sirvan para hacer letra brush en este caso. Y es importante entonces que ustedes conozcan cómo funcionan los tres y lo que tenemos o a dónde se tiene que llevar el material para que surja y se haga correctamente la técnica. Bien, entonces eso es importante, ténganlo muy presente ustedes ahí. Bueno, vamos a hablar de otra cosita que creo que es importante y es algo que vamos a estar hablando mucho durante estas clases. Y bueno, yo cuando empiezo a hacer los ejercicios y las letras como tal, me refiero a sus partes generales en el espacio, que son, y quiero que eso lo entendamos, lo vamos siempre a leer en el sentido anterior a las manecillas del reloj, ¿sí? O sea, de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, iniciamos con la parte superior de la letra, que va a ser su parte más alta, la parte posterior, ¿sí? La parte inferior y la parte frontal, ¿sí? Ustedes dirán por qué posterior y frontal y no al contrario. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, o sea que para nosotros el frente siempre va a ser la derecha, ¿sí? Si fuéramos árabes, que escriben de derecha a izquierda, para ellos sí es el frontal y para ellos el posterior sería nuestro frontal. Entonces no, aquí nos vamos a centrar aquí. Tenemos parte superior, que es la parte más alta, parte inferior, parte posterior, lado izquierdo, y parte frontal, lado derecho. Entonces cuando yo les diga la parte frontal de la letra B, se refiere en sí a la parte última que se hace, ¿ok? A lo último. Entonces quiero que lo tengamos muy en cuenta. Otra cosa, nosotros en la escritura normal, general, escribimos generalmente siempre de forma de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esta dibujada, pues nos paramos acá, subimos ascendentemente, descendemos y cerramos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya aquí vamos a perder eso y ya no lo vamos a realizar de esa forma. Esto es la A minúscula en el estilo brush lettering. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos las cuatro partes de la misma forma, parte superior, parte posterior, inferior y frontal, ¿sí? Solo que aquí vamos a aplicar lo que vamos a trabajar con los marcadores, que es, pongan atención a esto, va a ser lo más importante. Si usted tiene clara esas dos palabras, le va a funcionar bien el estilo de la letra. Cada vez que ustedes hagan una línea
o una característica de la letra que sea descendente, me refiero a que venga de arriba hacia abajo, ¿sí? Que el trazo se haga de arriba hacia abajo, va a ser grueso, ¿sí? Va a ser ancho. Y cada vez que ustedes suban, eso quiere decir de abajo hacia arriba, las líneas o el trazo va a ser delgado, ¿sí? Eso es importante. Vuelve y acá tenemos otro descendente. Va a ser ancho, grueso. Tenemos un trazo ascendente, va a ser un trazo delgado, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque eso es lo que le va a dar el peso a nuestras letras, ¿sí? Es lo que le va a dar la estructura a la letra. Entonces eso tenemos que tenerlo claro sí o sí. En los siguientes ejercicios que vamos a realizar van a estar muy presentes y vamos a enfocarnos en desarrollar esta habilidad. Que cada vez que nosotros hagamos un cambio de línea, ascendente o descendente, se note la diferencia entre la línea gruesa, que se hace ejerciendo presión, y la línea delgada, que se hace sin ejercer presión, y solamente la punta del marcador rozando la hoja, ¿sí? Ténganlo muy presente. A veces, yo sé, es difícil un poquito de entender porque no lo van a ver como tal, o no lo podemos ver físicamente, digámoslo, haciéndolo, pero digamos es la técnica fundamental del lettering, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes aprendan en esto, cuando yo bajo, la línea baja, el trazo baja, presiono, cuando yo subo, levanto, ¿sí? Y levantar no me refiero a quitar el lápiz o el marcador, sino me refiero a levantar el marcador y ponerlo en una posición donde solo la punta roce y nos haga una línea delgada. ¿Sí? Entonces tengan eso muy en cuenta, porque si no, pues vamos a tener grandes problemas. Igual, de los primeros ejercicios que vamos a ver a continuación, yo les voy a subir un PDF que pueden descargar para hacer los ejercicios y entiendan la cantidad de línea delgada que va a haber y el tamaño del grosor de los trazos, valga la redundancia, gruesos, ¿sí? Para que les quede más fácil y puedan tener un poquito mejor de comprensión en ese momento. Bien, entonces, a grandes rasgos, estas características van a salir a partir de que yo use estos movimientos, tanto en Crayola como en Pentel, en Brush Pen. Y es que tengamos la capacidad de desarrollar líneas delgadas y líneas gruesas en un solo trazo, ¿sí? Entonces, los quiero dejar con eso, quiero que lo tengamos muy en cuenta, que va a ser como la parte pues fundamental en esto. Bueno, continuamos entonces con un poquito de explicaciones y aclaraciones en cuanto a la letra lettering que vamos a empezar a hacer. Y bueno, en cuanto a las líneas guías, digamos que seguimos respetando el patrón que traemos, digamos nosotros, de la cursiva, ¿sí? Tenemos una línea base, vamos a tener un ascendente, un descendente. La cuestión es que acá nosotros ya no vamos a trabajar como tal en cuaderno y sobre todo cuadriculado, sino vamos a trabajar ya un poquito más en hojas blancas. ¿Por qué razón? Porque, digamos, les es más fácil entender la dimensión y el espacio si ustedes lo tienen en hojas blancas, ¿sí? Que si lo hacemos en cuaderno cuadriculado, ¿por qué? Porque ustedes van a tender a hacerlo pequeño y resulta, pues en casi la mayoría de todos que me enviaron el material con el que van a trabajar, son marcadores de punta bastante grandes, ¿sí? Y eso tenemos que trabajarlo a casi 8 centímetros de altura, una letra normal, ¿sí? Una minúscula. Entonces, por esa razón, si ustedes se acostumbran a trabajar en cuadernos cuadriculados o rayados, van a querer, su cerebro va a querer hacerlo pequeño, ¿sí? Entonces, por eso no les recomiendo. De estas líneas guías, yo les voy a hacer una plantilla que también van a poder descargar acá abajo en el área de archivos y
que tiene la medida exacta que vamos a usar para los marcadores, ¿sí? Y va a ser con la que yo voy a estar trabajando durante todo el curso para ver letra por letra y todo lo que vamos a ir haciendo, ¿ok? Quiero que tengamos también en cuenta algo muy importante. En este nivel del curso, o en esta segunda parte del primer nivel, vamos a aprender a hacer la construcción del estilo brush letra por letra, ¿sí? Mayúsculas, minúsculas, números, signos. Bien, ya si ustedes desean continuar para el siguiente nivel, vamos a empezar a hacer lo que es composición de texto, que es lo que vimos en los ejemplos que les mostraba al principio, que es empezar a crear frases, pero estructurarlas con diseño, creándoles un estilo y un propósito, mirando definición de color, diagramación, espacios, ubicaciones, texturas, sombras, todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces quiero que entendamos esto, lo que yo les decía. No podemos pretender aprender hoy a caminar y mañana a correr, ¿no? Sino todo lo hacemos despacio, ¿sí? A tiempo. Entonces tengan eso muy presente. Vamos a empezar a hacer la construcción letra a letra. Ok, entonces tenemos base, línea base o ascendente, descendente, ¿sí? El tamaño aproximado de esto es unos 8 centímetros. En la guía que está salen más o menos 4 franjas o 4 cajas de escritura en una hoja tamaño carta. Entonces recuerden, eso va a estar acá abajo. Si alguno está manejando marcadores punta pincel pequeños tipo Faber-Castell, o hay unos que son Tombow Fudenosuke, que son muy finos, marcadores brush pen finos, me escribe y yo le envío la guía realizo la guía para ese tipo de marcadores, para que tengan el tamaño exacto. Pero entonces me avisan. Tanto entonces para Crayola y ¿para qué? Para punta pincel está este. Hay unos Crayola más pequeñitos, pero igual funciona, digamos, por tamaño, está bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta muy presentemente. También, en este caso, también es importante entender que ya no vamos a respetar tanto el espacio, ¿sí? O sea, en la cursiva yo les exigía que fueran muy precisos, muy concretos, exactos con el tamaño, con llegar a la línea y la línea. No, acá ya no, ¿sí? Acá ya pueden ustedes salirse de las líneas, no tocar la base completa, una cosa quede más arriba que la otra, no va a importar, ¿ok? Entonces tengan eso muy claro, muy en cuenta. Esta letra no es de precisión, sino más es de movimiento. Entonces tengan eso en cuenta, ¿ok? Entonces, no siendo más, en la segunda parte de esta clase vamos a empezar a ver los ejercicios primeros de esta composición de texto. Igual les sigo recordando, vamos a tener